Episodio 70. Un silencio ensordecedor se apoderó de las llanuras mientras trozos del barril de madera caían en un pequeño radio alrededor de sus restos. Una densa nube de humo negro obstruía su contenido y se elevaba hacia el cielo. Con o sin visibilidad, Naruto podía sentir que lo que fuera, quienquiera que estuviera dentro de la nube, estaba muy vivo. Había una hostilidad innata hacia la nueva presencia. Una que reconoció. Cuando el humo se disipó con una fría ráfaga de viento, su suposición inicial se confirmó. Por fin la habían alcanzado. Al levantarse de entre los escombros de su contenedor, Satsuki echó la cabeza hacia atrás. Su cabello desordenado le caía sobre los hombros. Estaba de espaldas a Naruto y Lee. Por lo tanto, su rostro seguía oculto. Aún así, a pesar de la limitada visibilidad, Naruto notó de inmediato algo extraño. Su cabello no era del color adecuado. En lugar de un negro intenso, era de un gris intenso, y parecía un poco más largo de lo habitual. Además, su piel parecía broncearse, pero de una forma enfermiza y antinatural. Algo andaba muy mal. «¿Ese, Satsuki?», gritó Naruto con voz ronca. El horror lo invadía, y no estaba del todo seguro de por qué. Incluso con la inquietante estética, estaba a medio camino de lograrlo. La habían localizado. Estaba a menos de 15 metros. Pero aún así, no podía quitarse la sensación de que su tarea estaba lejos de terminar. Aún le esperaba un infierno. Tras unos instantes, la Uchiha giró la cabeza lo justo para mostrar un descaro, pero se detuvo a medio camino y se dio la vuelta. No dijo nada. Elegiste un mal momento, pero es bueno saber que valió la pena. Ahora, vete, dijo el hombre de pelo blanco, provocando un leve asentimiento de Satsuki. Curiosamente, su cabello se retrajo unos centímetros y recuperó su tono natural, al igual que su piel, que recuperó su color habitual. Unos segundos después, echó a correr hacia el extremo opuesto de la llanura, donde se encontraba el último bosque antes del valle. Sin dudarlo, Naruto salió a perseguirla. Apenas había recorrido 4 metros y medio cuando el secuaz apareció justo frente a él. De un solo golpe, Naruto recibió un revés en la mandíbula y cayó de espaldas justo delante de Lee. «Hasta aquí llegas», dijo el hombre. Naruto mostró sus colmillos, que se alargaban, y se puso de pie de golpe. Al levantarse, un aura ardiente de chakra rojizo anaranjado cubrió su cuerpo. El mismo que había conjurado durante su encuentro con Gaara. Había perdido la cabeza por completo. «Estoy harto de que todos se entrometan y me frenen», gritó, impulsándose con el pie trasero y lanzándose hacia adelante para atacar mientras arremetía. Aunque Lee protestó por su imprudente ataque, su grito cayó en oídos sordos. Con una velocidad asombrosa, el secuaz sacó un hueso afilado de la palma de la mano y dio un paso adelante para responder a su agresión. Ambos chocaron en medio del espacio entre ellos, y Naruto apenas logró evitar ser atravesado por la cuenca del ojo al inclinar la cabeza hacia la derecha. Si bien evitar un daño fatal fue algo positivo en sí mismo, el intercambio fue uno que perdió decisivamente. Al esquivar el espolón óseo cerrado, su puñetazo se desvió y falló por completo. Impulsado por su propio impulso, se estrelló contra la rodilla del hombre, que ahora se le hundía en el estómago. Tosiendo dolorosamente, Naruto intentó inútilmente golpear con la mano libre, pero fue agarrado por la garganta y levantado del suelo a mitad del ataque. «Eres bastante rápido. Y poderoso. Si me hubieras golpeado, podrías haberme roto algo», dijo el hombre. Luego lanzó a Naruto unos metros hacia arriba, bajando su postura al hacerlo. «Pero eres grosero y demasiado confiado», añadió, dándole la espalda a la caída. Jinchuriki y empujando un grupo de huesos peligrosamente afilados a través de su piel para alcanzarlo. Naruto intentó esquivar el destino accidentado que le aguardaba una vez que la gravedad entró en acción, pero descubrió que su movimiento en el aire era limitado. Justo cuando estaba a punto de ser empalado, Lee lo derribó en el aire. Aunque torpe, la maniobra resultó efectiva, ya que ambos chicos rodaron por la hierba áspera hasta ponerse a salvo. «Gracias por eso», gruñó Naruto, frotándose el abdomen dolorido mientras yacían en un maraña de dolor. Lee asintió y se levantó, dando unos pasos antes de adoptar su distintiva postura de taijutsu entre Naruto y su enemigo. «Ve tras ella», dijo. Naruto frunció el ceño y se puso de pie con dificultad. Aunque estaba furioso, su lógica aún no se había deteriorado por completo. «No tienes ninguna oportunidad solo. Te va a masacrar», dijo con reticencia. Si la perspectiva de una muerte prematura inmutó a Lee, no lo demostró. «Tenemos una misión que cumplir. Que gane o no es irrelevante.
Cuanto más nos entretenga, más correrá Satsuki-san. Uno de nosotros tiene que detenerla, y tú tienes más posibilidades que yo, razonó. Naruto frunció los labios y miró al secuaz. Parecía casi aburrido. Apenas se esforzaba. ¿Estás seguro?, preguntó. Lee asintió de nuevo, pero no dijo nada. En cambio, metió la mano en su bolsa de kunai y sacó una bomba de humo. Luego miró a Naruto. Su intención era clara, al igual que la acción correcta. Respirando hondo, Naruto esperó su oportunidad. Llegó 10 segundos después, cuando Lee lanzó la bomba al suelo. En el mismo instante en que la cortina de humo se formó, Naruto se lanzó hacia adelante. Era una apuesta arriesgada. Ya se había demostrado fehacientemente que, por el momento, tanto él como Lee eran casi con seguridad superados en velocidad por su adversario. La sincronización y la cobertura lo serían todo. Al cruzar el meridiano donde se encontraba el secuaz, el corazón le dio un vuelco. Ya fuera por previsión o por pura velocidad de reacción, el hombre se dirigía directamente hacia él. La distancia que debía recorrer para alcanzar al Jinchuriki era minúscula. Solo unos pocos metros. Las probabilidades estaban a su favor, y Naruto podía sentir esa realidad apuñalándolo por la espalda. Entonces, en un sorprendente giro de los acontecimientos, la visión de Naruto del hombre fue obstruida por la figura borrosa de Lee, quien respondió a un golpe del hueso cerrado del secuaz con la punta afilada de su kunai. Su cuerpo estaba envuelto en un aura verde claro. Una señal de que había abierto al menos una de las 8 puertas interiores. ¿Cómo lo había logrado en tan poco tiempo? Naruto no lo sabía, pero fue una bendición. Sin mirar atrás, Naruto corrió tan rápido como sus piernas le permitieron. Ahora mismo, lo único que importaba era distanciarse lo máximo posible del campo de batalla. Y pronto, su capacidad para recuperar el terreno que Satsuki le había ganado sería aún más importante. Aunque solo tenía una ventaja de unos 2 minutos, el Uchiha no era nada lento. Apretando los dientes, Naruto mantuvo la vista fija al frente. No había lugar a dudas. La persecución final se acercaba, y necesitaba toda su concentración. Y así, con dolorosa resolución, se dirigió hacia su inevitable ajuste de cuentas con Satsuki. Neji escupió sangre por la boca mientras miraba aturdido a Kidomaru. Casi una hora de lucha lo había dejado sin sentir nada. Ni siquiera desprecio por su enemigo. Shino había caído hacía minutos. No estaba muerto, pero probablemente estaba cerca. Su ayuda había sido invaluable. Sus insectos habían demostrado ser un excelente contraataque contra las redes de Kidomaru, e incluso había demostrado ser experto en el jutsu de invocación. Había luchado con valentía. Pero, por desgracia, había sido el más débil de los 3 participantes desde el principio, y Kidomaru lo había atacado sin piedad hasta que no pudo soportar más castigo. Ahora, solo contra el hombre convertido en arácnido, a Hyuga solo le quedaba una tarea por delante: terminar lo que habían empezado. Estaba completamente exhausto. El corazón le latía con fuerza, los pulmones le ardían y la visión se nublaba por el sudor y la sangre que le goteaban en los ojos. Estaba hecho pedazos. Kidomaru no estaba mejor. Los insectos de Shino le habían arrancado 3 dedos de un mordisco y le habían extraído gran parte de su chakra. Además, la monstruosa transformación que había experimentado hacía tiempo parecía estar pasando factura. La lucha seguía en juego, y cualquiera de los 2 combatientes podía reclamarla. Quedaban muy pocas telarañas. Los insectos de Shino se habían encargado de su destrucción generalizada, al igual que el preciso taijutsu de Neji. Solo quedaba una sección de bosque destrozada. El enfrentamiento final sería cuerpo a cuerpo. Una prueba de fuerza y habilidad. En la mayoría de los casos, una competencia de taijutsu habría favorecido con creces a Hyuga. Su nivel de competencia era muy superior al suyo. Aún así, Kidomaru era más fuerte que él. Su cuerpo se había amplificado mucho más allá de las limitaciones humanas. El puño suave estaba destinado a sortear tales disparidades, y Neji había infligido un daño considerable de cerca, pero su forma se volvía cada vez más torpe a medida que sus brazos y piernas se volvían más pesados. Un disparo, un golpe, una colisión. Lo acabaré todo de una vez, pensó Neji en medio de la confusión de su estupor. Adoptando lo que pudo de su postura habitual, el Hyuga lanzó un desafío silencioso hacia Kidomaru. El combate, especialmente en combates largos, revelaba el carácter de una persona. Sometido a suficiente presión, la verdadera naturaleza de un ser humano solía revelarse. A través de la brutal lucha, Neji había aprendido varias cosas sobre Kidomaru. Ante todo, era muy inteligente.
Sus planes estaban bien construidos y su ejecución era impecable. En segundo lugar, era mucho más táctico que estratega. Su enfoque se centraba más en el cómo que en el por qué. Por último, y más importante, el segundo rasgo era su mayor debilidad. Lo hacía inherentemente miope a pesar de toda su agudeza. Sus planes solo contaban con su ejecución e impacto inmediatos. Por lo tanto, podía ser manipulado. Era mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero era un camino claro hacia el éxito. La idea que pasaba por la mente de Neji mientras miraba burlonamente a Kidomaru a los ojos carecía de matices. En muchos sentidos, era completamente absurda, pero estaba demasiado cansado para pensar más allá de 2 pasos. A pesar del riesgo, el Hyuga se comprometió plenamente cuando Kidomaru saltó de su rama con una lanza amarilla enfermiza desenvainada. Retrasando su salto un poco, Neji voló para encontrarse con él en el aire. Como esperaba, Kidomaru fue más rápido que él. Al chocar, el secuaz atacó primero y clavó su lanza en el estómago del genin. Cuando la afilada punta emergió por el otro lado, el Hyuga sujetó el mango del arma y atrajo a Kidomaru. Con sus últimas fuerzas, golpeó con la palma de la mano la garganta de su enemigo, obligándolo a descargar una poderosa oleada de chakra. Ambos shinobi se estrellaron contra el suelo, con Kidomaru sobre Neji. Durante unos instantes de silencio, ninguno se movió. Ambos estaban gravemente heridos. Finalmente, una vez superado el impacto del empalamiento, Neji se quitó a Kidomaru de encima y se puso de pie tambaleándose. Apenas dio unos pasos antes de caer de rodillas y agarrar la lanza que le había atravesado el abdomen. Un grotesco sonido de ahogo escapó del secuaz, atrayendo la mirada maltrecha de Neji. Te corté la vena yugular y la arteria carótida desde dentro. Estás prácticamente muerto, dijo con voz áspera, a pesar del intenso dolor en el estómago. El cuerpo de Kidomaru se convulsionó, y la extraña armadura amarilla que su transformación había manifestado se desvaneció. Al poco tiempo, había vuelto a su estado normal. Lo llamaremos empate, dijo con fuerza, mientras la sangre le manaba de la boca con cada palabra. Una serie de toses ahogadas le siguieron, cada una más severa que la anterior, mientras se ahogaba con su propia sangre. Para cuando la quinta convulsión terminó, dejó de moverse. Estaba muerto. Normalmente, Neji se habría sentido al menos un poco perturbado por la tortuosa muerte de Kidomaru, pero tal como estaban las cosas, estaba demasiado agotado para preocuparse. Encontrando fuerzas para levantarse de nuevo, Neji cojeó hasta Shino. El trayecto no duró más de 20 metros, pero le costó lo que le quedaba de energía. En cuanto lo alcanzó, se desplomó de lado junto a él. Con una mueca, se arrancó la lanza del estómago y la arrojó a un lado. Luego rodó boca arriba, mirando el frío sol que se filtraba a través del dosel. Había una posibilidad nada despreciable de que su fin se acercara. Había perdido una cantidad peligrosa de sangre, y su reserva de chakra estaba casi vacía. A ciegas, extendió la mano hacia la izquierda y encontró la muñeca de Shino. Aún tenía pulso. Era débil, pero presente. Más te vale sobrevivir, sermoneó en silencio a su camarada caído. Sus sentidos se embotaron al mismo tiempo. Su conciencia se desvanecía rápidamente. Uno de nosotros tiene que hacerlo. Naruto sintió que se le quitaba un peso de encima al ver una distante mancha negra y azul. Por fin la había alcanzado tras un sprint brutalmente largo. Aún estaba muy atrás, pero estaba recuperando el tiempo perdido. Satsuki estaba en su punto de mira, y no se detendría hasta alcanzarla. Con renovada motivación, aceleró el paso aún más, saltando varias ramas a la vez con cada salto, mientras se abría paso a toda velocidad por el bosque. De las muchas emociones que lo embargaban, la principal era la desesperación. Armado con la certeza de a dónde y hacia quién se dirigía, supo con pánico que esta sería su única oportunidad de garantizar su seguridad. En cierto modo, se sentía tonto por no haber previsto el escenario exacto que se avecinaba. Hacía tiempo que conocía el desconcertante complejo de inferioridad de Satsuki y sus profundos sentimientos de incompetencia. Todo eso, sumado a la repentina reaparición de Itachi después de 7 largos años, debería haberle generado mucha más preocupación por la posibilidad de un comportamiento precipitado por su parte. Sin embargo, seguía sin saber qué hacer. Seguía confundido. Seguía agarrándose a un clavo ardiendo. Estaba perdido. No tenía ni la más remota idea de un plan. Solo algunas suposiciones vagas. De ellos, el que más le convenció fue la idea de que acabarían a golpes. Con mucha menos presión, ella lo había atacado físicamente en el hospital. El Jinchuriki no dudaba en absoluto de que le aguardaría una pelea si la alcanzaba.
A esta suposición se unía una sola pregunta. ¿Qué planeaba hacer si la derrotaba? Existía una respuesta simple. La devolvería a Konoha en mano, pero a pesar de su dedicación a protegerla de Orochimaru, algo en la idea de traerla de contrabando a la aldea no le sentaba bien al rubio. Por razones que no podía precisar, se sentía mal. Frustrantemente, a pesar de sus sentimientos encontrados al respecto, aún no había encontrado otra solución. Negando con la cabeza, Naruto recluyó esos pensamientos en un rincón remoto de su mente. No podía permitirse el lujo de estar en conflicto. Satsuki estaba claramente decidida. La suya también debía estarlo si esperaba tener un punto de apoyo firme. Concentrándose de nuevo, Naruto continuó acercándose lentamente a Satsuki mientras ambos corrían a toda velocidad hacia el valle. Después de casi 5 minutos, por fin estaba lo suficientemente cerca como para distinguir el emblema Uchiha en la espalda de su camisa. Sin embargo, al llegar a esa distancia, se estancó. No por agotamiento, sino por el leve aumento de ritmo de Satsuki. Ella había estado moviéndose intencionalmente por debajo de su velocidad máxima. Por alguna razón, le había permitido reducir su ventaja. Por desconcertante que fuera, Naruto aprovechó la oportunidad para hacerse oír. «Baja la velocidad y háblame», le gritó en voz alta. Si lo oyó, lo ignoró, pues no reaccionó. Apretando los dientes con frustración, Naruto intentó acelerar un poco más, pero no lo consiguió. Estaba atrapado siguiéndola. «No quiero que esto se complique más de lo necesario. Por favor, Satsuki», gritó. Como era de esperar, de forma desalentadora, se encontró con una segunda evasiva. No era nuevo en la ley del hielo. La había vivido muchas veces, pero ahora le dolía más que nunca. La única persona con la que había logrado conectar de verdad lo estaba ignorando. Era una sensación horrible. Aunque consideró volver a gritar, decidió no hacerlo. Guardaría energías para la parte realmente difícil. Esa era la confrontación que sabía que se avecinaba. Agachándose bajo una rama, Naruto respiró hondo para calmarse. Ella se lo comería vivo si se ponía nervioso a la hora de la verdad. Estaba en la cuerda floja. No podía pensar demasiado en ningún aspecto de la misión. Era plenamente consciente de que sus compañeros le habían allanado el camino para estar tan cerca de Uchiha, y pensar en lo que les podría haber pasado a cada uno le hacía sentir demasiado culpable como para considerarlo. Lo único que podía hacer para recompensarlos era triunfar. El fracaso no era una opción, pues estaría defraudando a mucho más que a sí mismo. No le pondrá un dedo encima, juró Naruto, mientras la desagradable cara de Orochimaru cruzaba por su mente ante el pensamiento. Aunque estaba inseguro, encontraría la manera. Sin importar el método. Lee se agarró el hombro perforado mientras él y el hombre de pelo blanco, cuyo nombre había aprendido era Kimimaro, daban vueltas. Estaba perdiendo, y por mucho. Kimimaro era más que formidable en todos los aspectos. Su taijutsu era de considerable fineza, su ninjutsu era letal, y aunque no había usado genjutsu hasta entonces, Lee estaba seguro de ser competente. Su habilidad se complementaba con una ventaja física significativa. Era mucho más rápido que Lee en combate cuerpo a cuerpo, habiendo logrado evadir incluso la segunda puerta en más de una ocasión. También era mucho más grande y poderoso. Cuando chocaban, Lee casi siempre salía tambaleándose hacia atrás por la diferencia de impacto. Invocando el límite de su umbral de dolor, Lee cargó para atacar a su enemigo. Inicialmente, avanzando en línea recta hacia el frente del hombre, el excéntrico genin realizó un corte abrupto a su izquierda. La maniobra lo salvó de ser alcanzado a quemarropa por los huesos de los dedos de Kimimaro, que a menudo usaba como proyectiles letales. Apretando el talón, Lee se impulsó desde el nuevo ángulo que había creado. Lanzando un puñetazo hacia el lado izquierdo de la mandíbula del secuaz, Lee logró conectar justo al alcance de su brazo. El golpe giró la cabeza de Kimimaro hacia un lado, pero no lo obligó a ajustar los pies. Por lo tanto, seguía en pie para contraatacar con inmediatez, y lo hizo con saña. Apretando la muñeca de Lee, Kimimaro lo levantó del suelo y le propinó una patada en el estómago. El golpe dejó a Lee flotando justo encima del hombre. Cuando la gravedad lo hizo caer de nuevo, Kimimaro comenzó a girar rápidamente. «Danza del alerce», pronunció. Con cada giro, Lee era rebañado por los huesos que sobresalían de su piel mientras lo balanceaban de un lado a otro. Fue una experiencia tremendamente dolorosa, y no pudo evitarla. Tras casi 3 docenas de giros agonizantes, Kimimaro finalmente se detuvo y volvió a patear a Lee. Esta vez, plantándole el pie firmemente sobre la nariz.
Golpeando el suelo de espaldas con un golpe sordo a varios metros de distancia, Lee gimió de dolor. Había recibido más daño en segundos que en toda la pelea hasta ese momento. Apoyándose en los codos, Lee se puso de pie con fuerza. Estaba doblado, pero lejos de romperse. Forzando una sonrisa irónica, Lee se limpió la sangre de los labios. ¿Eso es todo?, se burló falsamente. Kimimaro arqueó una ceja, visiblemente sorprendido de que su último ataque no hubiera abatido al genin. Ni hablar, dijo secamente, extendiendo los dedos hacia él. Lee se tensó y miró frenéticamente a su alrededor. Sabía lo que se avecinaba. Metralla digital, anunció Kimimaro, lanzando una descarga de dedos a una velocidad vertiginosa. Justo cuando los huesos estaban a punto de chocar con su cuerpo, Lee logró cambiar una rama cercana, intercambiándola justo a tiempo para evitar lesiones. La madera se hizo trizas con el impacto. La sustitución le dio muy poco tiempo, ya que Kimimaro se ajustó a su posición en segundos y le lanzó otra descarga. Con una larga zambullida hacia la derecha, Lee logró esquivar todos los dedos menos uno, el último de los cuales le rozó la cara y le abrió una herida profunda en la mejilla. Aterrizando de todas formas, Lee respiró hondo y corrió para acortar la distancia. El intercambio que siguió fue tan mal como él mismo lo esperaba. Sus 4 intentos de golpe fueron esquivados con facilidad, y a cambio fue tambaleándose 2 veces por el lado romo del radio protuberante de Kimimaro. La única victoria que le concedió fue poder escapar de nuevo fuera de alcance sin sufrir una herida abierta. Tenía pensado preguntarte esto. ¿No eres capaz de usar ninjutsu? No funcionaría, pero te vendría bien intentarlo, preguntó Kimimaro mientras Lee se estabilizaba. El genin parpadeó para limpiarse el sudor de los ojos. Tienes razón. Carezco de la capacidad de moldear chakra como la mayoría de la gente, pero eso me ha obligado a ser fuerte en otros aspectos, confirmó Lee. Kimimaro lo miró con una expresión casi compasiva. Qué triste. Lisiado, y aún así te dieron un rango y te enviaron aquí a morir. Tu gente es cruel, se lamentó. Acostumbrado a tales comentarios, Lee permaneció impasible. Tomando una decisión rápida pero importante, el genin cruzó los brazos y apretó los dientes. ¿Lisiado, eh? Ya veremos, replicó. Con un esfuerzo considerable, comenzó a forzar las puertas una vez más. Había logrado ponerse en forma para acceder a la primera puerta con mínima tensión, y la segunda también era bastante accesible. Sin embargo, la tercera y las siguientes aún requerían una concentración inmensa y lo fatigaban enormemente. Aún así, se necesitaban medidas extremas para que cualquier resultado fuera posible, salvo la derrota. A medida que aparecían venas por todo su cuerpo, Lee sintió que sus inhibiciones se liberaban. Liberaría su loto oculto, y si fallaba, moriría. Una apuesta arriesgada, pero su única oportunidad. No te molestes. No funcionará. Con este no. Lee se estremeció de sorpresa al oír la nueva voz que resonó a sus espaldas. Mirando hacia atrás, el genin entrecerró los ojos al oír el eco de pasos entre los árboles. La refriega los había llevado a él y a Kimimaro de vuelta al bosque, y al parecer habían atraído la atención externa. Lenta pero seguramente, una figura impactante emergió de las sombras de los árboles. Cabello corto y rojo, ojos azul pálido y un aura inconfundible de amenaza. De alguna manera, Gaara de la arena estaba sobre ellos. Siguiendo al pelirrojo con la mirada, Lee tragó saliva con nerviosismo mientras Gaara se acercaba a él. Una vez que estuvieron paralelos, el Jinchuriki lo observó de arriba a abajo. ¿Has visto días mejores?, comentó. Lee abrió la boca para replicar, pero se contuvo. Contrariarlo era la peor idea imaginable. En cambio, planteó la única pregunta apropiada. ¿Qué haces aquí?, preguntó. La presencia del chico Suna resultaba desconcertante en muchos sentidos, y su inocencia resultaba inquietante. Soy un empleado contratado, por así decirlo. Solo necesitas saber que no somos enemigos. Al menos por ahora, explicó Gaara. Luego miró a Kimimaro y cruzó los brazos. Tuviste una mala mano. Con cualquier otra persona, podrías haber tenido una oportunidad, dijo. Antes de que Lee pudiera responder, el secuaz se le adelantó. De todas las personas con las que esperaba encontrarme hoy, tú no eras una de ellas, dijo. Gaara sonrió con suficiencia e inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Te acuerdas de mí? Me halagas, dijo con sarcasmo. Lee lo miró confundido. Parecía haber una historia entre ellos dos. Kimimaro frunció los labios. Me quitaste una pierna. No es fácil de olvidar, replicó. Lee los miraba de un lado a otro.
Había una historia que reconstruir a partir de su diálogo, pero se habían dicho muy poco como para formar algo coherente. Para bien o para mal, la conversación cambió entonces de tema. Todo quedó en el pasado. De todas formas, tienes uno nuevo. Pero dejando todo eso de lado, comenzó Gaara, mientras la arena le salía de la guardia a medida que avanzaba lentamente hacia Kimimaro. Estoy aquí por asuntos oficiales, y por lo que a mí respecta, estás estorbando, dijo mientras su pequeño desierto giraba a su alrededor. Kimimaro extendió la mano hacia atrás y se sacó un hueso extremadamente afilado del hombro, blandiéndolo como una espada. El señor Orochimaru te perdonó una vez. No seré tan misericordioso, dijo amenazante. Gaara rió entre dientes, bajando la voz hasta convertirse en un gruñido profundo. Me alegra que estemos en sintonía, dijo. Intuyendo fácilmente que se avecinaba una pelea, Lee intentó colocarse junto al Jinchuriki. Un muro de arena lo detuvo. No te metas en esto. No necesito un peso muerto. Siéntate y disfruta del espectáculo, le ordenó Gaara. Lee fulminó con la mirada la espalda del pelirrojo por unos instantes, pero se tragó su orgullo y retrocedió 10 pasos. En el fondo, sabía que valía muy poco en combate en su condición actual. Una parte de él incluso agradecía haber sido relevado del servicio por el momento, pero todo estaba impregnado por la antipatía que sentía por Gaara. Esforzándose por encontrar una perspectiva positiva desde la que ver el nuevo arreglo, Lee suspiró. El enemigo de mi enemigo es mi amigo.